Estudio de Romanos 8, en esta parte bastante complicada para toda la cristiandad, pues a lo largo de los siglos ha sido una discusión bastante fuerte con respecto a la predestinación. Y entonces lo que vamos a hacer es profundizar un poco en las palabras que usó el apóstol Pablo, que están escritas en los manuscritos originales, y entonces tratar de entender. Pues comentaba la semana pasada acerca de estas dos corrientes principales, los calvinistas y los arminianos, en donde pues los calvinistas entienden de que, bueno, la mayoría de ellos, aunque ya hay ciertas divisiones entre los mismos calvinistas, entienden que no existe voluntad, que el ser humano no tiene voluntad o libre decisión, por así decirlo. Dicen que sí, después dicen que no, bueno, ese tipo de cosas. Y como digo, hay diferentes grupos, incluso dentro del calvinismo, que entienden cosas distintas. Entonces, y por supuesto están los arminianos, que están en contra de todo el calvinismo, pero al mismo tiempo niegan la salvación. La seguridad de, perdón, la seguridad de la salvación. Con esto quiere decir es que ellos creen de que la salvación se puede perder, ¿verdad? Entonces, son puntos de vista los cuales no compartimos ni de uno ni de otro. Y en realidad la discusión ha seguido por los siglos y seguirá al final. Pero lo que yo veo, y solamente nos vamos a quedar con el texto, y eso es muy importante, nos vamos a quedar con el texto de Pablo. Creo que al ir revisando las palabras, ir revisando versículo a versículo, pues simplemente espero que quede lo más claro posible que para el apóstol podían convivir perfectamente tanto la predestinación, es decir, el plan ejecutado por Dios y determinado desde antes y que debía cumplirse y punto, ¿verdad? Es la predestinación y al mismo tiempo interviene nuestra voluntad como tal. Para el apóstol Pablo no son contrarios una cosa con la otra, ¿verdad? Sino más bien Dios trabaja con nuestra voluntad precisamente a servicio de su predestinación, entonces, o la predestinación que él dio. Entonces, yo no veo contradicción entre una cosa y la otra, ni mucho menos al concluir que existe la predestinación, pues entonces tenemos que quitar cosas como la voluntad humana y ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, por eso vamos a ver los textos y estamos en Romanos 28. Es cierto que ya empezamos a ver bastante de esto, pero lo vamos a ver un poco más a detalle. Ahora, Romanos 28, perdón, Romanos 8:28. Estamos en el capítulo 8 de Romanos y vamos a ver versículo 28. ¿Qué dice? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme su propósito son llamados. Siempre la palabra que aparece acá es sobre amar o aman. Todos los que aman a Dios siempre es un derivado de la palabra ágape, ¿verdad? Que es la palabra que regularmente se utilizaba en el griego para señalar un amor, el más alto amor, el amor más excelso. ¿No? No es un amor filial o filios sería, que es el amor de hermanos, sino que es el amor que se tiene a Dios o que se debe dar a Dios. Es el amor más excelso que se tiene o el amor de Dios. ¿Cómo ama a Dios? Dios ama de forma ágape. Todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforman su propósito son llamados. Y aquí es donde veo el primer encuentro por parte del apóstol. El primer encuentro con esta situación de el propósito de Dios o la predestinación que Dios ha determinado y al mismo tiempo nos llama. Si se dan cuenta, el apóstol Pablo no, no veo una contradicción o una lucha entre los dos términos. Dios tiene un propósito que va a cumplir, que está cumpliendo, ese es su plan. Y nosotros hemos participado en ese plan porque Dios ya lo había predestinado desde antes y al mismo tiempo, ¿qué dice? Somos llamados. Somos llamados, ¿no? Es decir, y el llamamiento no es algo forzoso, el llamamiento no es algo obligado, no somos reclutados al propósito de Dios. El hecho del llamamiento aquí es de hecho una invitación y esa es la palabra, la primera palabra que vamos a ver, es la palabra kletos. Cuando dice aquí son llamados y con eso termina el versículo, usa la palabra kletos con K. Significa invitar.
invitar. Entonces, igual llamar, como aparece acá. Incluso otro término que se le da a esta palabra es nombrar, ¿verdad? Lo cual me gustó ese término porque el hecho de que Dios nos nombrara, nos conocía por nombre desde antes y así fue como Él determinó su plan, ¿no? Y tiene Dios su plan y nos invita a participar de ese plan. ¿No? Es entonces donde viene el encuentro y la imposibilidad de algunos. Bueno, entonces si nos invita quiere decir que podríamos no recibir su llamamiento. Lo que pasa es que Dios trabaja también con nuestra voluntad. No vamos a entrar a esas cosas en sí, porque es entrar precisamente a las discusiones y a las discusiones que mucha gente pues definitivamente cierra su forma de pensar y dice, bueno, esto es lo que yo pienso y entonces no hay voluntad y ese tipo de cosas. Dios trabaja y usa nuestra voluntad y en eso mismo intervino el plan de Dios. No son contradicción y es por eso que señalo esto porque Dios tiene un propósito, lo cual es una forma de decir algo que Él había propuesto. La palabra que aparece acá es una forma de decir propuesto. Dios propuso su plan, su propósito y es conforme a ese plan que nos llama, que somos llamados o que somos invitados. Y como dije, me gusta la palabra nombrar, porque que es otro de los significados de esta palabra kletos, porque Dios nos llama por nombre, Dios nos conocía desde antes por nombre. Me gusta esa parte, pues el versículo 29 precisamente empieza con eso, porque a los que antes conoció, a los que antes conoció. Y aunque podemos tener la tentación con respecto a esta forma, a esta parte, interpretarlo como que nosotros existíamos desde antes, es mejor entender que, como dice capítulo 4 versículo 17 de Romanos, Dios ve las cosas que no son como si ya fueran. Entonces, para Dios, aunque no existíamos, porque nosotros vinimos muchos siglos después, ya cuando Él había determinado su plan, cuando había determinado a su Hijo, pues ya nos tenía por nombre, ya en su Hijo ya nos había unido. Y es a eso, a la mejor interpretación que podemos darle a este pasaje, a lo que antes conoció. Dios nos conocía desde antes porque ya desde antes tenía determinado formarnos. Ya desde antes tenía determinada nuestra existencia, qué íbamos a hacer, en dónde íbamos a nacer, quiénes serían nuestros padres, cómo serían nuestros padres. Esas son todas, eh, esas son todas determinaciones de Dios. Perdón que se trabó la cámara. Bien. Bienvenida Marisol, estamos viendo el versículo, bueno, ya pasamos al versículo 29 de Romanos 8. Dios nos conoció porque nos formó y Él llama las cosas que no son como si ya fuesen, como dice Romanos 4. Entonces, ya había determinado cómo sería nuestra forma, nuestro cuerpo, todas estas cosas son parte de Dios. Es Él quien determina en qué casa nacemos, quiénes serán nuestros padres, en dónde naceremos, a dónde nos va a enviar. Es Él en qué tiempo nos va a enviar, en qué época, en qué situación de gobierno, etcétera. Es Él quien lo determina. Su propósito está ahí. Claro, nosotros entonces participamos en nuestras decisiones conforme a la vida y la forma que Él nos dio en este tiempo que nosotros tenemos. Somos nosotros entonces los que decidimos, pero Él va guiando nuestras determinaciones. Va trabajando con nuestras determinaciones, va llamándonos, va invitándonos, va nombrándonos, ese tipo de cosas. Por eso me gustó la palabra. Me gustó la palabra. Más adelante aparece en el versículo 30 también la palabra llamar, pero no es la misma palabra llamar. La palabra llamar que aparece en el versículo 30 es caleo, con K. ¿Versículo cuánto? 30. Versículo 30. Con K. Sí, con K. Sí, les recomiendo porque vamos a ver algunas palabras del griego precisamente para ver cuáles son los significados que da el apóstol aquí en estos versículos tan importantes. Entonces, si quieren, es bueno que los apunten. La primera que vimos es cletos, que aparece en el versículo 28, cuando dice son llamados, llamados, eso es cletos, la palabra cletos. En el versículo 30 también aparece la palabra llamados, pero todavía no estamos viendo eso, pero esa palabra no es la misma palabra, es la palabra caleo.
perdón, un derivado de la palabra kaleo, que es llamar. Ahora, bueno, entonces estamos en el 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Como habíamos visto con el propósito, cosas que Dios había propuesto, ese es el significado de la palabra propósito, que aparece en el versículo 28. Entonces Dios ya había propuesto, Dios ya había determinado, Dios ya había hecho un plan, pero ya nos había conocido desde antes conforme a ese plan. Y como dije la semana pasada, lo vuelvo a decir ahora, solamente nos vamos a quedar con respecto al texto. Si nos ponemos a derivar situaciones de la voluntad, si tenemos voluntad, si no tenemos voluntad, vamos a entrar a la complicación de los calvinistas y los arminianos y simplemente no vamos a entrar a eso. Son discusiones que se siguen dando y todavía hay disensión entre el pueblo cristiano por eso. Entonces, es mejor que nos quedemos en el texto, ya que lo que sugiere el apóstol Pablo, lo que no sugiere, sino que nos da a entender el apóstol Pablo es que ambas cosas conviven. Nuestro llamado, convive y con nuestra voluntad, con nuestro propósito hacia Dios, nuestros deseos, nuestra ejecución también convive con nuestro propósito hacia Dios. Lo cual el propósito es muy importante, ya que no está a nuestra voluntad lo que nosotros llegaremos a hacer, lo cual es importantísimo. Dios tiene un plan, no somos nosotros los que tenemos el plan. Cuando venimos a Cristo, nosotros no tenemos un plan, se nos viene la idea, la imagen, la forma de pensar del Señor simplemente porque sí, y entonces nosotros vamos caminando en eso, vamos caminando en el plan de Dios, porque es Dios quien sabe precisamente cuál es el plan que está ejecutando. Vamos a ver el plan, por supuesto, pero Él sabe cuál es el plan, a dónde nos quiere llevar, qué es el propósito que Él tiene, y este plan lo tuvo desde antes de la fundación del mundo. Eso significa que no tenemos voluntad, pues nos dio voluntad, y es por eso que nos llama, es por eso que nos invita, es por eso que son las primeras palabras que estamos viendo, la palabra kletos y la palabra kaleo, y precisamente porque Dios se sirve de nuestra voluntad. Dios guía nuestra voluntad y de hecho a veces hacemos cosas contrarias a Dios. Es por eso que pecamos. Y eso demuestra nuestra libre voluntad. Pero, como digo, si seguimos entrando a esas situaciones, vamos a entrar solo a discusión. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos, vean, ¿cuál es el destino? ¿A dónde nos quiere llevar? ¿O cuál es el plan de Dios? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Conformes a la imagen de su Hijo. Eso es algo que no puede nacer en la mente de ningún ser humano, sin importar que tantas iglesias tengan, sin importar a cuántas personas haya evangelizado. Este plan de ejecución de Dios hacia nosotros los creyentes es algo que ningún ser humano puede tener o puede concebir. Esto es algo que Dios concibió desde la eternidad, no sabemos cuándo exactamente, pero desde la eternidad, y ya nosotros fuimos llamados a ese plan. Por eso, nuevamente toma relevancia la palabra kletos que dije al principio, porque Dios nos nombró para ese plan. Dios nos nombró para ese plan. Y aquí hay algunas palabras también que tenemos que ver. Versículo 29, cuando dice, sean para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, conformes. Aquí nosotros no entendemos la palabra conformes como es en nuestro español, sino tiene más un significado de formación. De hecho, la palabra que aparece ahí en conformes, si la quieren señalar, conformes del versículo 29, es sumorfos. El griego es sumorfos. Con ese. Así como se escucha, pero con ese. Sumorfos. Ese al principio y ese al final. Esta palabra, su significado es formados juntamente o con la forma, ya que tiene un sufijo y tiene la palabra morfos de donde deriva más o menos aquella palabra metamorfosis, ¿se acuerdan? Metamorfos es una palabra que aparece en el capítulo 12 de Romanos. Es utilizada por el apóstol Pablo y también nos habla de la forma.
de ser transformados. Aquí más o menos deriva esta palabra con su morfos y el sufijo quiere decir con o junto, su. Ese principio su quiere decir junto o con. ¿Con qué? Con la misma forma o con la forma de o junto o ser formado junto. Eso es. ¿Tú quieres decir junto o? Junto o con. El sufijo su. El prefijo, perdón. Ahí sería prefijo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? ¿Cuál era el plan de Dios? El plan de Dios es hacernos a nosotros los creyentes a la forma de su Hijo, del primogénito, del Hijo de Dios. No vemos todas las demás palabras porque son más que claras. Conforme a la imagen de su Hijo. Eso es lo que quiere darnos. Él quiere hacernos a la forma y a la imagen del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. Ese es el plan que Dios tiene y que Dios ha propuesto. Dios ha propuesto desde la eternidad. Si me preguntan, ¿todos lo sabían? En realidad, pareciera que no. Pues el apóstol Pablo en alguna porción menciona de que este era un misterio que ahora es revelado por la iglesia. Se menciona eso con respecto al plan. Ahora es la iglesia la que está revelando este gran misterio que Dios tenía escondido desde antes de las generaciones. Entonces, este es el plan de Dios, hacernos a los creyentes conforme a la imagen de su Hijo, y por eso es que tenemos este plan y por eso somos participantes de ese plan, de esa gran predestinación que Dios ha hecho por nosotros. Y es por eso que todo lo que sucede en el creyente, Dios lo hace, Dios lo ha hecho, guiando por supuesto su voluntad, guiándole en su debilidad, guiándole en su fragilidad para que Él sea, hablando del Señor Jesucristo, termina el versículo 29, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este pasaje ya lo habíamos visto la semana pasada, pero espero que ahora, viendo las palabras, podamos entender un poco mejor, entender un poco mejor qué se refiere esto y ver el gran plan de Dios, pero que eso no suprime nuestra voluntad, nuestra libre decisión, nuestra responsabilidad de hacer y de servir. Pues hay quienes han creído, no digo que son todos los calvinistas, pero hay quienes han creído, han tenido cierta corriente de decir, bueno, si los creyentes ya están predestinados, entonces ¿para qué predicamos? ¿Y para qué evangelizamos? Entonces, hay quienes han tenido ese punto de vista y hay quienes se han desviado precisamente por eso. Precisamente por la situación, el tema de la predestinación. Pero Dios hace el llamado. Y vemos acá el llamado, lo vemos en el versículo 28, lo vemos en el versículo 30. Vemos que Dios hace esto hablando de la disposición del ser humano que tiene que entregarse, que tiene que responder al llamado de Dios. Y que es por eso que somos participantes, perdón, del plan que Dios ha determinado desde antes. Lo que quiere decir el apóstol Pablo es que las dos cosas conviven perfectamente una con la otra. No se trata de que no hagamos porque Dios ya ha predestinado y entonces ¿para qué hacemos si ya todos están predestinados? No se trata de eso. Y no se trata de que todo está en nuestras manos, sino que todo en realidad está en las manos de Dios porque es un plan glorioso de Él. Y esta palabra predestinó o predestinado, que aparece en versículo 29, versículo 30, estas no se las di, se las doy ahora. La palabra predestinado, versículo 29, versículo 30. Es la palabra, o puede ser prurizo, con, después de la ITSO, o prorizo, cualquiera de las dos. Prorizo, prorizo, doble O. S, prorizo o prurizo, dependiendo de la pronunciación, cada diccionario pronuncia diferente los términos y las letras en griego. Y este término, de hecho, significa una forma muy elemental, significa limitar de antemano. Limitar de antemano.
Entonces, aunque la palabra sí significa limitar, al mismo tiempo Dios trabaja con el llamado que hace al ser humano, al creyente, a la persona que va a creer. Entonces, es cierto que parecieran contrarios, pero no son contrarios, porque el apóstol Pablo utiliza los términos de una forma o de otra entre los mismos pasajes y para él, y por supuesto, nos hace entender que todo es en buena coordinación y tiene muy buena armonía una cosa con la otra. La voluntad de Dios tiene armonía con la voluntad del creyente, siempre y cuando el creyente responda al llamado de Dios. Eso es lo mejor que puede hacer. Es decir, que el creyente voluntariamente sujete su voluntad. Obviamente es una redundancia, pero es así, ¿verdad? Ahora entramos al versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Ahí está. A los que predestinó, llamó. Entonces, si predestinó, ya los limitó de antemano. Sí, pero los llamó. Entonces, ¿por qué los llama? Si ya los había limitado desde antes. ¿No? Pero es por eso, les comento, es la armonía que da el apóstol Pablo. Nos llama porque llama a nuestra conciencia, llama a nuestra voluntad, llama a nuestros deseos, llama a nuestro propósito. Quiere que de todo corazón le busquemos y le amemos, por supuesto. Entonces, por eso es que su llamado, él hace su llamado libre y es un llamado de amor, precisamente para que nosotros tengamos amor hacia él. Ahora, ya nos ha predestinado. Ya nos ha predestinado. Entonces el creyente tiene que entender que sí ha respondido al llamado de Dios y que sí es responsable, por supuesto, ante Dios de todas sus decisiones. Pero hay una predestinación y esa predestinación pues nos indica con respecto a lo que dice aquí el apóstol Pablo, es una predestinación hacia la salvación y glorificación. Esto es muy importante porque también he visto ciertas discrepancias en donde no entiendo por qué aparentemente la limitación de Dios es hacia todo, según algunos piensan. Ahora, a mí me llama la atención porque si Dios nos ha predestinado, no quiere decir que ha predestinado absolutamente todo, toda nuestra vida. Yo no logro entender eso porque algunas personas lo ven así, que Dios ha predestinado absolutamente cada detalle de nuestra vida. Todo lo que hacemos, a qué hora me levanté hoy, a qué hora me voy a dormir hoy, no entiendo por qué algunos llegan hasta ese punto cuando lo que nos dice aquí el apóstol Pablo es que nos predestinó precisamente para la salvación y la glorificación, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, hay un propósito el cual no limita absolutamente cada aspecto de nuestra vida, sino que nos limita en ciertos sentidos. Em, y por supuesto, depende de la voluntad de cada quien, si cada quien va a sufrir juntamente con Cristo, como lo dice el apóstol Pablo más anteriormente, ya lo vimos en los pasajes anteriores, siempre en este mismo capítulo, como dice, si padecemos juntamente con Él, somos coherederos con Cristo juntamente, si padecemos juntamente con Él. Bien, entonces dice, y a los que predestinó a estos llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Bien, entonces el primer paso es el llamado. ¿Por qué no mete aquí la santidad? La santidad entendemos que significa ser apartado para Dios. Entonces prácticamente el creyente cuando ya ha respondido el llamado ya es santo, ya es una persona santa. Es por eso que ahí no entra la santificación y no quiere decir que tenemos que estar buscando la santificación. Diría yo más bien el término sería vivir la santificación que el Señor Jesucristo nos ha dado o la justificación que el Señor nos ha dado. Dios nos llama a través de su evangelio. Dios nos llama a través de su amor, Dios nos llama a través de su perdón, Dios nos llama a tener una reconciliación con Él, pues éramos enemigos de Dios, o todo ser humano es enemigo de Dios, todo ser humano, perdón, sin Cristo es enemigo de Dios, y por lo tanto es llamado por Dios precisamente a ser reconciliado con Él. Ese es el mensaje del Evangelio. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? La justificación. La justificación, ¿cuándo la recibimos? Ya lo hemos visto desde el capítulo 3 en adelante, como el apóstol Pablo expone todo este gran tema de la justificación que Dios da al ser humano a través del Señor Jesucristo. Es Cristo nuestra propiciación, es Él quien pagó nuestros pecados y es Él quien nos da la justicia. Y esa es la única justicia que Dios ofrece al ser humano.
Es por eso que no vamos a andar con respecto a la justificación, porque ya lo vimos y lo vimos y lo vimos en los capítulos pasados. Es una justificación que recibe el creyente a través de el Señor Jesucristo, pues Él ya ha pagado sus pecados, ya le ha lavado completamente de todo su mal. Y por supuesto entendemos que las personas, el ser humano se condena actualmente porque rechaza la salvación del Señor Jesús. Con eso dice el último capítulo de la primera carta de Juan, el hombre hace a Dios mentiroso. Aquel que rechaza el testimonio hace a Dios mentiroso. Por lo tanto, se condena. También el Señor Jesucristo lo dice más que claro, capítulo 3 de Juan. Esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, no quisieron estar en la luz, no quisieron recibir la luz, no quisieron ser parte de la luz, ser llenos y ser iluminados por la luz. Quisieron seguir en la oscuridad, ese es el punto, y es por eso que rechazan a Dios. Rechazan al Señor Jesús, rechazan la justificación porque quieren seguir haciendo lo malo. Solamente aquella que quiere dejar detrás su mal, su pecado, su injusticia, entonces puede ser libre para recibir la justicia que Dios le ofrece a través del Señor Jesucristo. Es muy importante. Y por supuesto, este camino de justicia en el cual el Señor nos lleva, el cual ha predestinado al Padre, lo cual nos está hablando el apóstol Pablo, ese camino de justicia que tiene que ver con el caminar como Cristo Jesús para ir siendo formados a la forma, valga la redundancia, de Cristo Jesús. Por eso estos elementos son muy importantes. Y a los que justificó, a estos también glorificó. A los que justificó, a estos también glorificó. La palabra que deriva ahí es doxa. Es una palabra derivada de la palabra doxa, gloria, glorificó. Según lo explican los diccionarios, es muy bella la palabra, dice Dios dio esplendor. Dios dio esplendor. Ahora, noten las palabras propiamente en pasado, por así decirlo, o en una forma perfecta. Ya se completó. Los términos ya se completaron. Ya los justificó, ya los glorificó. Eso es muy importante. Es cierto que estamos esperando la glorificación, pero como es parte del plan de Dios, es por eso que ya está hecho. Es por eso que ya está ejecutado. Y como decía Romanos 4:17, dice el apóstol Pablo, Dios llama a las cosas que no son como si ya fuesen. Y como mencionaba con respecto al versículo 29, a los que antes conoció, nos conoció en su preconocimiento absoluto de todo. Él ya nos conocía, él ya nos entendía. Y por esa razón es que desde entonces ya él nos había justificado y nos había glorificado precisamente como parte de su plan. Esto no quiere decir que no veníamos condenados. Por supuesto que veníamos condenados. Por supuesto que fuimos enemigos de Dios. Por supuesto que hicimos pecado, cometimos pecado y con eso nos separamos de Dios, ¿no? Pero ya estaba el plan. Ambas cosas conviven. Ambas cosas van de la mano. Una no cancela a la otra. De la misma manera como la soberanía de Dios no se atreve a cancelar la voluntad del hombre. Si el hombre quiere pecar, que peque. Si el hombre quiere apartarse de Dios, que lo haga. Aún así, por supuesto que Dios nos ha dado esa ayuda, como lo vimos la semana pasada, el Espíritu Santo que está con nosotros, que nos ayuda en todas nuestras debilidades, que nos guía en todas nuestras debilidades. El Señor Jesucristo, por supuesto, elige sobre todas las cosas salvarnos. Es muy importante y a veces nos llama y a veces nos disciplina precisamente para llamarnos. A veces su llamado es duro. Eso es muy interesante, que a veces su llamado es difícil. A veces su llamado puede ser limitante. Diría yo que sí. A veces es limitante precisamente de nuestra voluntad. Que por cierto, nuevamente entraríamos a la situación de que ciertas personas que piensan con respecto a la predestinación indicarían, bueno, entonces eso suspende nuestra voluntad. Pero en realidad no. Los términos que usa el apóstol Pablo no suspenden ni una ni la otra. No cancelan una o a la otra. No es así. El apóstol Pablo escribe de tal manera que conviven una cosa con la otra. Dios tiene un plan maravilloso para nosotros, sí, Dios tiene un plan glorioso para nosotros, Dios nos está llevando, sí, a través de ese plan y lo que tenemos que hacer es caminar en espíritu, sí, pero si usted no camina en espíritu, ¿qué pasa?
se vuelve un creyente carnal. Si es verdadero creyente, ¿verdad? Pero se vuelve un creyente carnal. En cuanto a la situación de gloria, a estos también glorificó o dio esplendor, conforme lo interpretan algunos diccionarios. ¿A qué entendemos con esa gloria? Pues en primer lugar podríamos entenderlo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es gloria en nosotros. Es parte de la gloria que nosotros hemos recibido. Recuerden, las primicias de nuestra herencia. Entonces, Él está en nosotros y está manifestando la gloria de Dios, está manifestando el poder de Dios, está manifestando la sabiduría y las características de nuestro Señor Jesucristo, precisamente para que vivan adentro de nosotros. Eso es parte de gloria que Dios ya nos ha dado. La gloria que Dios le ha dado a su iglesia es muy importante. Los dones, los llamamientos, los ministerios, esas son cosas que Dios ha dado a su iglesia precisamente porque la ha adornado. Por eso me gustan mucho los términos en el Antiguo Testamento con respecto a su pueblo, porque con respecto al pueblo, Dios habla de que tomó al pueblo de Israel de la nada, que era pobrecita, que no tenía mayor cosa, pero Dios le dio gloria, la tomó por esposa y ese tipo de situaciones. Me gusta mucho de esos términos porque me hablan un poco de la gloria de que Dios ha dado, que el Señor ha dado precisamente a su iglesia, que tienen que ver con los poderes, no les podemos llamar santos porque entonces nos pareceríamos mucho a los católicos, sino todos estos grandes siervos de Dios, grandes ministros, grandes personas que se enfrentaron precisamente a las fuerzas del maligno y, ¿por qué no decirlo? También todas las ventajas que vinieron gracias a la iglesia. Gracias a la iglesia es que existe la educación. Si no fuera gracias a la iglesia, si no fuera por la iglesia, no existiría la educación como la conocemos ahora. Gracias a la iglesia es que existen las naciones. Por supuesto que la iglesia no es perfecta, pero gracias a la iglesia es que existen las naciones. Si no, seguiríamos todavía con aquellos términos, viviendo bajo reyes, bajo reinas, de forma feudal. Todo esto vino gracias a la iglesia, al protestantismo y a todas esas situaciones. La iglesia ha hecho cambios, ha hecho transformaciones precisamente en la historia del ser humano. Vean que veníamos de no solamente la degeneración romana, en donde empezó la iglesia en los tiempos del Señor Jesús y de los apóstoles, venía la degeneración romana, la degradación, ¿no? De su perversidad, tanto sexual como malvada. No les importaba matar a cualquier persona. Y eso, por supuesto, se demuestra ya en el circo romano, en donde la gente se divertía matando personas. Y además, la situación de los esclavos. El mundo venía y estaba siendo gobernado por a ver, la palabra sería despotismo, una depravación terrible. Vino el cristianismo e hizo que todo eso cambiara. Entonces, todas estas ventajas podemos caracterizarla o podemos darle la categoría de gloria, precisamente que Dios le ha dado a la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, al mismo tiempo estamos esperando que la gloria se cumpla, ya el fin del plan, el cumplimiento de todo el propósito de Dios. Recuerden, ¿cuál es el propósito de Dios? Que seamos hechos conformes a la imagen del Hijo de Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ahí va a ser ya donde se desate, se demuestre, se magnifique toda la gloria de los hijos de Dios, como estábamos viendo con respecto a la creación. La creación está aguardando, fue sujeta por Dios en esperanza precisamente para que aguardara la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Es el esplendor que surgirá eh, precisamente cuando el plan de Dios se complete. Nosotros todavía estamos esperando que se complete, que culmine el plan, todo lo que Dios ha propuesto, como vimos la primera palabra del versículo 28, lo que Dios ha propuesto, lo que Dios ha predeterminado, lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere cumplir, todavía no se ha cumplido todo. Tenemos la salvación, tenemos la justificación, por supuesto, pero todavía estamos esperando la redención de nuestro cuerpo, que es la palabra que utiliza el apóstol Pablo, la frase que utiliza el apóstol Pablo, versículos anteriores. Y aún más dice, estamos todavía esperando la adopción, cuando venga la redención de nuestro cuerpo. Ahora, ¿a qué se refiere ahí el apóstol Pablo? Se refiere a la total adopción, al ser completamente dignos de Dios, al ser vestidos completamente de gloria. Cuando nosotros entonces tengamos la imagen del Hijo de Dios, eso es gloria. Eso no es belleza, eso no es salud, eso es absoluta gloria. Y eso es lo que los creyentes, lo que Dios le promete a todos los creyentes.
¿Cuál es el gran problema de los creyentes? El gran problema de los creyentes es que toman en consideración que las cosas de este mundo son más importantes que las cosas de Dios. Y que los planes y propósitos eh, que suceden y que se ejecutan en esta vida o en este mundo, pues son mucho más importantes que los que Dios ejecuta. Ahora, tomen en cuenta a todos los patriarcas, tomen en cuenta a David, tomen en cuenta a los profetas. Ellos trabajaron por algo que no iban a ver ellos, algo que no iban a ver sus hijos, algo que no iban a ver sus nietos, pero era el plan de Dios. Y por supuesto, el plan de Dios es mucho más importante y mucho más valioso y mucho más glorioso que cualquier cosa. Tenían razón, aunque no lo iban a ver. Y cualquier persona podría decir, bueno, pero si no lo voy a ver, entonces ¿por qué voy a trabajar por algo que no voy a ver en esta vida? Y lo que pasa es que los planes de Dios son eternos, los planes de Dios no se limitan a una vida. Por supuesto que aquí hay bienes, por supuesto que aquí Dios bendice, por supuesto que aquí Dios muestra, da señales. Por eso también me gusta esa palabra. A veces Dios da señales. Pero es que, ¿por qué decimos señales? No es por menospreciar lo que tenemos en esta vida o lo que Dios nos da, sino que lo que Dios quiere darnos es infinito, es inconmensurable, es sublime. Y Dios nos está llamando precisamente a ese propósito. El problema es que los creyentes pues eligen mal las cosas de esta vida. Eligen lo cual sí es importante, ¿no? Digamos, el tener una familia, hay que criar la familia, hay que educar a la familia, hay que sostener a la familia, hay que mantener todo lo, incluso a nosotros mismos, tenemos que sostenernos a nosotros y trabajar por eso. Pero eso no niega el plan de Dios, ni le quita el que tenga que trabajar por Dios y servirle. No le exime de su responsabilidad, ni tampoco le hace ganar inmediatamente el propósito que Dios tiene o que Dios ha propuesto para la vida del creyente. Nosotros como creyentes tenemos que parecernos a Cristo, morir en su semejanza, padecer juntamente con Él, que unos versículos anteriores es precisamente lo que menciona el apóstol Pablo. Somos coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él. Y esto no quiere decir simplemente sufrir. Esto no quiere decir que amemos el sufrimiento o que amemos el dolor. Quiere decir que caminemos como el Señor Jesús, que nos identifiquemos en todo sentido con su propósito. Eh, bueno, ¿cuál era el propósito del Señor para los creyentes? ¿Será que ir a la iglesia una vez a la semana? Ese era su propósito. El propósito del Señor Jesucristo para los creyentes es de todos los días, de toda la vida, de cada momento, de cada instante, que Él viva en nuestras vidas. Solamente tenemos que leer los evangelios de principio a fin y saber cómo el Señor quiere que hagamos un cambio, no solamente en nuestras vidas, sino que hagamos cambio en la vida de los demás, que bendigamos a los demás, que seamos de perfección a los demás. Ahora, ¿qué pasa? El mundo va a responder. Cuando yo me identifico con la obra del Señor Jesucristo, el mundo va a responder. ¿Cómo? Odiándome, maldiciéndome, golpeándome, destruyéndome. Y no digamos, si me identifico tanto con la obra del Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo empieza a manifestar la gloria del Señor, que Dios empieza a hablar a través de mí, que el Señor Jesucristo empieza a mostrarse a través de mí. Con esto no quiero decir propiamente milagros. Los milagros, hasta cierto punto, son solo señales y cosas que solamente sirven para confirmar. Vean, en el libro de Hechos así lo menciona precisamente Lucas. Dios confirmaba, ¿pero qué? La palabra de los apóstoles. ¿Por medio de qué? Por medio de señales, por medio de milagros. Es que los milagros en sí no es la gloria. La gloria es la palabra y el propósito de Dios que tiene para los seres humanos. El apóstol Pablo entonces ahora nos está hablando de cosas gloriosas, inconmensurables. Venía hablándonos sobre la salvación. Nos sigue hablando todavía sobre el pecado y esas cosas, pero vean los cambios de términos y de temas. Ahora nos está hablando de la esperanza inconmensurable que Dios le ofrece a cada uno de los creyentes. No le está ofreciendo tener hijos en multitud, así como sucedió con Abraham. No le está ofreciendo ser un rey o ser una reina como se lo ofreció a David, sino que a nosotros nos está ofreciendo el ser hechos conforme, tener juntamente la forma. De hecho, es una palabra pues que no la saben definir completamente bien, pero o es junto o es con la misma forma, a la misma forma
de su Hijo Jesucristo. Y por más que hagamos y por más que prediquemos y por más que enseñemos, de todas maneras, no, es una obra de Dios, es lo que Dios quiere hacer, pero lo que Dios quiere es que nos identifiquemos con la obra de su Hijo, que nos identifiquemos con su llamado, con su propósito. Y eso es lo que los creyentes no hacen. Es de absoluta libertad. Si usted no quiere buscar el parecerse al Señor Jesucristo, el Señor no lo va a obligar. Si usted no quiere buscar cambiar su forma de ser, cambiar su forma de vida, el Señor no lo va a obligar. Si usted lo único que quiere es la salvación y lo único que quiere es no irme al infierno, bueno, está bien, porque es de libre voluntad. Y de libre voluntad cada uno de nosotros se nos ofrece parecernos al Hijo de Dios. Y porque estamos en este mundo tenemos que sufrir como el Hijo de Dios. El creyente que se parece al Hijo de Dios sufre. Y no sufre porque le digan que es ladrón y muy probablemente sí es ladrón. Y no sufre porque le dicen que es narcotraficante y probablemente sí lave dinero. No estoy hablando de ese tipo de sufrimiento. No estoy hablando de justicia. Estoy hablando de que lo maldigan, estoy hablando de que lo odien, estoy hablando que lo detesten, estoy hablando que pierda amigos, que pierda propiedades, que pierda bienes, que pierda oportunidades. Porque eso fue lo que pasó con el Señor. El Señor Jesucristo era despreciado y era el Hijo de Dios. Hacía milagros, hacía maravillas y fue despreciado, odiado, traicionado. Muchas veces. El mismo pueblo que en esa semana estaban diciendo y estaban gritando, Hosana al Hijo de David, esa misma semana estaban diciendo, gritando, crucifícale. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, eso es precisamente identificarse con la obra del Señor Jesucristo, sabiendo que vamos a sufrir, sabiendo que vamos a ser despreciados, sabiendo que no vamos a estar en hoteles 5 estrellas, no vamos a estar jugando golf, no vamos a estar recibiendo nuestro jet privado o nuestro segundo jet privado o nuestro tercer jet privado, sino que vamos a estar recibiendo sufrimiento y desprecio y traición, así como lo hizo el Señor Jesucristo. Pero por supuesto también está la ganancia, los hijos de Dios, los elegidos, los escogidos. Dice el apóstol Pablo, yo todo lo sufro por amor a los escogidos. Eso era a quienes estaba buscando. Pero estaban aquellos otros, y en los términos del apóstol Pablo, como dice en Corintios, menciona, nosotros somos grato olor de Cristo para aquellos que se salvan, olor de vida para los que se salvan, pero para los que se pierden, para los que se condenan, nosotros somos olor de muerte para muerte. Entonces traemos la condenación de esas personas, traemos el juicio divino cerca, y por eso nos odian a nosotros. Por eso nos maldicen a nosotros y por supuesto, como pasó con el apóstol Pablo y pasó con la gran mayoría de apóstoles, los asesinaron. ¿Verdad? Ellos sí fueron mártires, testigos dignos del Señor Jesucristo. Ahora, todavía están esperando que se complete la gloria, que se complete la obra de Dios, que se complete el plan de Dios, el propósito de Dios. Y esa gloria es mucho más sublime que cualquier sufrimiento que padecieron acá. Es mucho más importante, glorioso y maravilloso que cualquier cosa que perdieron y dejaron en esta vida. Por supuesto que sí. Es mucho más grande. Lo que pasa es que tenemos que pensar afuera de nuestra vida. Y ese, pensaría yo, es el principio de lo que tenemos que hacer. Es cierto, tenemos que trabajar, mantener, hacer, cuidarnos a nosotros, cuidar este cuerpo, cuidar el cuerpo de nuestra familia, etcétera. Tenemos que hacer todas esas cosas y es importante hacerlo, por supuesto que sí, pero eso no niega nuestra participación en la obra del Señor Jesús, no lo limita en ningún sentido y créamelo, usted no va a llegar ante la presencia del Señor y decirle, Señor, yo no pude servirte porque tenía mucho trabajo que hacer o tenía demasiados hijos a los cuales cuidar. No, simplemente es porque no quiso entrar en este plan, integrarse en esto que Dios dijo. Bajo los mismos términos tendríamos que pensar que los esclavos no podían ser creyentes.
porque los esclavos ni siquiera tenían voluntad. Ellos no trabajaban para sí mismos o para sostenerse o para sostener a sus familias en sí. Ellos trabajaban para el amo y el amo era dueño absoluto de ellos. Los que menos debían ser cristianos eran ellos, pero no es así. Aún siendo esclavos, sirvieron al Señor, se entregaron al Señor, dieron testimonio del Señor. Por supuesto, muchos de ellos murieron como mártires también. De hecho, la gran cristiandad ya aproximadamente 2 siglos después de toda la predicación de los apóstoles, la gran cristiandad precisamente dependía de los esclavos. De tal manera, y no solamente esclavos, por supuesto, había de todo tipo, toda clase de personas, de toda raza, en ese imperio. Decían los historiadores de que si en ese entonces, y estamos hablando del tiempo de Constantino, más o menos del emperador Constantino, cuando se declaró el cristianismo como religión oficial, si los creyentes se hubieran salido del imperio, el imperio se hubiera quedado vacío. Esos son los términos de los escritores de aquel entonces, de los historiadores. Había tanto creyente, por más que los mataban, por más que los destruían, por más que les atacaban, habían tantos creyentes que seguían adelante y seguían multiplicándose y seguían cumpliendo. Otro ejemplo, en aquel entonces perseguían y mataban a los creyentes. Entonces, ¿creen que con eso los creyentes tenían derecho de decir, bueno, Señor, me van a matar, entonces yo ya no predico, yo no voy a predicar, ya no voy a hablar de ti, porque me van a matar? No. Tenía que seguir predicando, tenía que seguir hablando, tenía que seguir sirviendo al Señor, aunque lo mataran, sí. ¿Por qué? Porque el Señor es el Rey, es el dueño de todo y sus órdenes deben ser cumplidas. El punto es si Él es su Señor, es decir, si gobierna su vida, si ha sometido su voluntad a Él completamente. Y esa es precisamente la conjetura de los creyentes. El problema de los creyentes somete a libre voluntad y con toda libertad somete su vida completamente al Rey de su vida, que es el Señor Jesucristo, ¿o no? Esa es la decisión que usted tiene que tomar, que yo tengo que tomar. Y es una decisión que la tenemos que seguir por el resto de nuestras vidas. ¿Voy a servir al Señor? ¿No voy a servir al Señor? ¿Tengo derecho para no servir al Señor? No existe ningún derecho. Los creyentes precisamente nos dieron ese caso, ese término. Si a ellos los mataban por estar predicando y ellos entendían que no tenían derecho de dejar de predicar y que los mataran, nosotros no tenemos tampoco derecho. Versículo 31. Bueno, entonces dejamos claro la situación de la gloria. Dios nos ofrece gloria. Dios nos ofrece un propósito. Ya nos ha dado gloria, ya nos ha dado parte de esa gloria. El punto es caminar en eso y eso también tiene que ver con el andar en el Espíritu. Ya nos ha dado parte de esa gloria, pero todavía estamos esperando la gloria más excelsa, la gloria más excelente. O aquello que dice también el apóstol en el capítulo 3 de Colosenses, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, vosotros os manifestaréis con él también en gloria. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Él es nuestra verdadera vida. Es el punto central que el creyente tiene que entender o no quiere entender. ¿Él es mi vida o no es mi vida? Y con esto no quiero decir que sean salvos o no sean salvos. Sí somos salvos, ya hemos sido justificados y hemos sido llamados, por supuesto, y por supuesto que Dios siempre nos ofrece gloria, pero ¿quién se identifica con la obra de Cristo? ¿Quién se identifica con la obra de Cristo tiene que someterse a Cristo completamente? Pasamos al versículo 31. Entonces viene esta adoración tan excelente del apóstol Pablo, en donde todavía nos ofrece términos muy, muy importantes y por supuesto eternos, pero viene la adoración eh, formidable. Digo yo adoración, pero en términos elementales es la conclusión, la, la forma de expresar el apóstol Pablo, su dicha, su alegría, su felicidad, precisamente al ver el plan de Dios tan maravilloso que tiene para todos nosotros. Esa es la forma como el apóstol Pablo lo expresa. Dice versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién
contra nosotros, que son palabras famosas, ¿no? Incluso de todos estos términos se han hecho alabanzas, son muy importantes y es bueno que las conozcamos, es bueno que si se las pueden aprender, mejor. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ha derivado todo. Dios ha sujetado toda la creación precisamente en esperanza porque quiere Dios que la creación espere la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y ha sujetado a todos los hijos de Dios también en esperanza para ese momento glorioso y dichoso y maravilloso, eterno, en donde al final el plan de Dios ejecutado, predeterminado desde siglos antes, no sabemos desde cuánto, ya se manifieste en su forma más gloriosa, es decir, la ganancia del Señor Jesucristo en su sacrificio. Es importantísimo todos estos pasajes. El apóstol entonces deriva, si Dios ha determinado, si Dios ha establecido, si Dios nos ha dado la justificación, si todo esto no es un plan inventado de Dios cuando el ser humano cayó a través de Adán y Eva, sino que desde antes Dios ya lo había determinado y lo que él quería era no solamente salvarnos, sino hacernos conforme a la imagen de su Hijo. El escritor de Hebreos dice, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, hablando en términos de que Dios lo que quería era llevar a muchos hijos a su gloria, por eso tenía que perfeccionar con aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ese es el propósito de Dios. Dios, en su propósito, en su soberanía, y va a usar, y tomen en cuenta esto, su absoluto poder, todo, para llevarnos a su gloria, como sus hijos. Así que no importa, aunque estemos en este mundo y solamente pensemos en el mundo en el que vivía el apóstol Pablo, en donde mataban a la gente, simplemente, como pasó después, eh, ¿tu Señor es Cristo o tu Señor es el César? ¿Quién es tu Señor? Si decían Cristo, los mataban. Si decían el César, entonces los dejaban vivos. Y los creyentes tenían que decir el Cristo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él sujetó toda la creación. Toda la creación está aguardando. Todos nosotros estamos aguardando. El plan de Dios se está ejecutando. Aunque el diablo, aunque el mundo esté atacando en contra del plan de Dios, no pueden hacer nada en contra del plan de Dios. Dios ya nos llamó y si nos llamó, ya nos justificó. Y si hemos sido ya justificados, por supuesto que ya estamos glorificados. El plan se va a ejecutar. El plan se va a cumplir. Es el creyente el que tiene que hacerse parte de ese plan. El que tiene que integrarse en ese plan. El que tiene que someterse al plan. Y es en esa concepción en donde los creyentes desmayamos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué cosa podemos pensar que sea contraria a nosotros? O como dice el versículo 28, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ninguna cosa mala puede pasar en el creyente que no vaya a servir, que no vaya a servir o que no tenga una función de desarrollo, de perfección y en esa glorificación a la cual va. Es así el plan. No existe nada fuera del plan que sea para la destrucción del creyente, sino el creyente, todo lo que vive, todo lo que sufre, todo lo que padece, está determinado precisamente para que funcione en esa glorificación esperada, dada por Dios ya, vista por Dios ya, y que nosotros solamente estamos aguardando su manifestación absoluta. El que no escatimó, y hace esta comparación tan gloriosa, el que no escatimó, hablando de Dios, el que no escatimó ni a su propio Hijo, es decir, Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ya casi que con este versículo estamos terminando, dependiendo cuánto abunde. La palabra ahí escatimó, versículo 32, la palabra escatimó es feidonai, feidonai. Así como se oye, feidonai.
Y es una palabra que sí me da un poquito de complicación. Eso es escatimar. Es la forma como lo tradujeron, ¿verdad? En nuestra lengua. Otra traducción de la palabra es abstenerse. Aún así, la palabra es un poco limitada en su significado. Pero una forma de entenderlo es abstenerse. ¿Y cómo lo podemos aplicar aquí? ¿Cómo podemos aplicarlo en este sentido? Dios no quiso resguardar a su hijo. Dios no quiso quedarse con su hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Podríamos pensar que el amor de Dios hacia nosotros es el mismo que a su Hijo Jesucristo, su primogénito o el unigénito, sería la palabra. Casi da a entender eso. El amor de Dios es inmenso. El amor de Dios hacia nosotros es inconmensurable. Dios lo ha dado todo por nosotros. Ahora, aquí es en donde viene lo que los creyentes no entienden, ¿no? ¿Y por qué estoy enfermo? ¿Por qué me he pasado estas cosas malas? ¿Por qué Dios no me dio esto? ¿O por qué Dios me dio aquello que es malo? ¿Por qué pasan esas cosas? Porque Dios tiene su propósito y porque nosotros no entendemos su propósito o no queremos entender su propósito. Y todas esas cosas sirven para el propósito, para que nos lleve Dios en esa formación de su Hijo en nosotros. Nosotros no lo sabemos, nosotros no lo entendemos, pero Él lo sabe, Él lo entiende, Él lo está formando, el plan lo ejecutó desde antes, Dios nos nombró desde antes, Dios nos dio la invitación desde antes, quiso que participáramos en Él desde antes y por supuesto nos amó. Eso es el que no escatimó ni a su propio Hijo. No quiso retener nada de su Hijo para sí mismo, sino que lo entregó completo por todos nosotros. Lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Sí, entonces, esta es la prueba para el apóstol Pablo, entender toda esta abundancia y toda esta maravilla de Dios. El hecho de que Dios quiera llevarnos a su gloria. El hecho de que Dios quiera vestirnos de la gloria del Señor Jesucristo, como lo menciona el último capítulo de Filipenses. Entonces, ¿será que es un plan demasiado grande? ¿Será que es un plan demasiado excelso? ¿Será que es un plan imposible para mí? ¿Imposible para creer? ¿Imposible para entenderlo? Entonces el apóstol Pablo hace esta conjetura muy interesante. Si Él entregó a su Hijo por mí, ¿cómo no me va a dar todas estas cosas que me ha prometido? ¿Cómo no me ama tanto que va a entregar, que va a llevarme a su gloria, que va a hacer toda esta maravilla, va a formar a su hijo, va a vestirme de gloria? ¿Cómo puedo yo no creer en eso? Es una conjetura muy bella, muy interesante. Cómo lo hace y obviamente es una forma retórica de hacernos entender si a su Hijo lo entregó por nosotros, los planes de Dios, el plan que Dios tiene para nosotros es maravilloso. Aunque hoy no tenga esto, aunque hoy me falte aquello, aunque me hicieron esto, aunque me quitaron aquello, el plan de Dios persiste. El plan de Dios es sobre todas las cosas. El plan de Dios es más importante que todas las cosas. El plan de Dios suprime nuestra voluntad, en mi opinión. Definitivamente no suprime nuestra voluntad, sino más bien se sirve de nuestra voluntad. Y de hecho, diría, somete nuestra voluntad, no a la ausencia de voluntad, sino para que nosotros nos entreguemos por amor en esperanza a Él. Versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si ya entregó a su Hijo, eso es muy importante. Si ya entregó a su Hijo, nosotros no estamos esperando justificación. La justificación ya se dio. La justificación ya la tenemos. No estamos esperando la justificación. ¿Por qué en este instante no vemos a Dios? ¿Por qué en este instante no podemos abrazar al Señor? Por el cuerpo. No por falta de justificación, por el cuerpo. Como estamos en el cuerpo, como estamos en este cuerpo y este cuerpo todavía no ha sido redimido, está esperando la redención, estamos esperando la redención del cuerpo. Por eso es que no podemos estar ya en comunión, en escuchar, en ver, en abrazar a Dios, por así decirlo, al Señor Jesucristo que nos amó. Es esa la razón. Cuando dejemos el cuerpo, inmediatamente estamos con Él. ¿Por qué? Porque no nos hace falta justicia. Él ya nos justificó y hemos recibido la justicia de Dios.
Es ahí en donde le falta seguridad y por ende obviamente fe a las personas y por eso es que supuestamente creen en Jesús y al final no creen en Jesús. Es muy importante eso, muy importante eso. Escuché el testimonio de una persona que era pastor, pero que se hizo católico. ¿Por qué se hizo católico? Según su testimonio, porque entró al confesionario, sería la palabra, si no sé mal, confesionario católico, y ahí se confesó ante el sacerdote y el sacerdote le dio la absolución. Y esa fue la razón. Y esa fue la razón. Dice él, ese es testimonio de él, cuando sale entonces de esa iglesia, entonces ahí él se sintió justificado. Imagínense eso. Se sintió justificado porque le habló a un hombre y este hombre le dijo aquella cosa de retiro tus pecados y todo lo demás. ¿No? Tal vez le dejó rezar no sé cuántos padres nuestros y no sé qué, porque también hacen eso. Y eso para él significó mayor justificación. Es increíble. Por eso es una persona que nunca se va a convertir. Por eso es una persona a la cual no vale la pena convertir, de hecho, o hablarle porque nunca se va a convertir. Jamás entendió la verdadera justificación y en dónde se encontraba. La justificación está solamente en la obra del Señor Jesucristo, no está en otra cosa. No importa lo que me diga el diablo, no importa lo que me digan los pastores, no importa lo que me diga la iglesia, no importa lo que me digan los sacerdotes, no importa lo que me diga el diablo, no importa nada. Por eso dice aquí, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Él me ha justificado, no un sacerdote, no el papa, no los rabinos. Ninguno me justifica. Es Dios quien me ha justificado a través de la obra de su Hijo Jesucristo. Cuando la persona no entiende eso es entonces donde tiene estos desvaríos. Tiene esos desvaríos de fe, o prácticamente ni siquiera tiene fe. Ha perdido su fe, ha vendido su fe, se ha separado de su fe, como quieran llamarle. Entonces empieza a buscar otras cosas, empieza a buscar otros medios. Bueno, entonces me voy a ir por las buenas obras, porque ahí sí encuentro. Me voy a ir por los medios, por los sacramentos, por las tradiciones. Ahí sí, esas cosas sí me van a salvar. Aún así no me van a salvar. Tengo que pasar mis tiempitos, unos mis 1000 años, 2000 años, 3000 años en el purgatorio, sufriendo. Aún así no me van a justificar. ¿Por qué? Porque son gente que no entiende la justificación. Son gente que no ha buscado, entendido, ha recibido la justificación. Vean qué importante es eso. Solamente entender el concepto. Necesitan entender el concepto bíblico de la palabra de Dios para poder recibir la verdadera fe y entonces recibir la salvación. Aquella persona que no ve la justificación en Dios a través de su Hijo Jesucristo ya está condenada. Ya está condenada. No importa qué tradición tenga, no importa qué cosas haga. Ya está condenada porque es Dios quien justifica y esa persona ha rechazado la justificación que Dios da. ¿Cómo la ha rechazado? Porque no la cree, porque no confía, porque dice, todavía hay que hacer ciertas cosas. Tengo que hacer cosas buenas para poder encontrar la salvación. Tengo que hacer cosas buenas para poder merecer la salvación. ¿Y qué pasa? No entiende la justificación. No entiende la justificación. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió. Por si fuera poco, entonces ahora el apóstol Pablo todavía nos hace un resumen sobre la justificación. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si el Espíritu Santo intercede por nosotros, también el Señor Jesucristo intercede por nosotros. ¿En dónde? En la misma presencia de Dios. Todavía el apóstol Pablo nos da otro apoyo más. Todavía el apóstol Pablo nos da otra seguridad más, otro gran compañero, otra gran ayuda, otra cosa que nos ayuda a entender el esfuerzo que debemos llevar sobre esta tierra, entiende el esfuerzo que debemos hacer, pero ahí está ayudándonos y cuidándonos. Nuestro Señor Jesucristo está delante de Dios siendo nuestro abogado. El ser más perfecto, el que cargó todos nuestros pecados, el que dio todo por nosotros, está ante la presencia de Dios todavía defendiéndonos. ¿De qué? De todo lo malo que hacemos, de nuestra inseguridad, de nuestra desconfianza, de nuestra incapacidad.
de nuestro no hacer y de no servir a Dios, porque de eso es lo que deberíamos hacer. Esa debería ser nuestra concentración total. Pero todavía nuestra mente se desvía, todavía nuestra mente se aleja. ¿Se acuerdan todas esas parábolas? ¿Qué es lo que espera el Señor Jesucristo? Fruto. Que demos fruto, que demos ganancia. ¿Ganancia de qué? Ganancia de la obra de Él, de su obra redentora, de su obra de justificación. Y esos son nuevos creyentes, nuevas personas que conozcan de Cristo. Yo puedo abstenerme, perdón, de cualquier pecado que pueda cometer, de cualquier maldad que busque, y aún así, si no busco la glorificación y exaltación del nombre del Señor Jesucristo, no estoy cumpliendo, estoy pecando y voy a llegar ante la presencia de Dios con las manos vacías. El creyente tiene que hacer obra de multiplicación. Eso es lo que debe hacer. Y nuestro Señor Jesucristo intercede por nosotros precisamente para que Dios tenga paciencia, para que Dios nos bendiga, para que Dios abra su mano, nos multiplique, nos bendiga, nos ayude, nos enseñe y por supuesto, sobre todas las cosas, nos ilumine acerca del propósito tan grande que tiene para nosotros, que aparentemente los creyentes no quieren verlo. Ante todas estas cosas, pues el apóstol Pablo siempre nos invita a determinarnos y a definirnos. ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que deseo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi anhelo? Y que mi voluntad se someta a la voluntad de Dios y al plan de Dios. Y que constantemente busquemos eso, que constantemente hagamos eso. Perfección total, voy a dejar de cometer maldades, voy a dejar de enojarme, voy a dejar de ser egoísta y ese tipo de cosas, pues difícil. Recordemos, capítulo 7, ya el apóstol Pablo nos habló bastante acerca del cuerpo. Pero todas esas cosas malas, algo que sí hacen es privarnos de servir al Señor. Privarnos de servir al Señor. Dios no nos está viendo, es que hiciste esto mal, es que pensaste esto mal, es que esto no me gustó, es que estas manchas tienes tú en ti. No, todas esas cosas nos estorban. Ese es el término que utiliza precisamente el escritor de Hebreos en el capítulo 12. Quitémonos el peso del pecado. Es un estorbo el pecado. ¿Un estorbo para qué? Para que sirvamos a Dios. Por eso dice, quitémonos el peso del pecado para que corramos la carrera que tenemos que dar. Tenemos que hacer esta carrera y solamente en esta vida lo podemos hacer, solamente esta vida tenemos y solamente esta oportunidad tenemos para correr esa carrera. El pecado nos detiene, el pecado nos estorba, la maldad nos estorba. No nos condena, solo nos estorba. Solo nos estorba. ¿Y nos estorba de qué? Nos estorba de este gran plan y propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Créanme lo que maravilloso ni siquiera le llega a lo que verdaderamente es. El plan que tiene Dios para nosotros es inconmensurable, inconmensurable, glorioso, preciosísimo. Pero depende de nosotros si queremos caminar en ese plan, buscar ese plan y por supuesto incluso estar dispuestos a morir por ese plan. Bien, aquí terminamos.